Bueno, pues millones de gracias a todos. Feliz tarde. La verdad que encantados de poder estar con vosotros aquí un miércoles más en esta serie de la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Ruth Falquina y la verdad que bienvenidos muchos de vosotros que sois reincidentes en esta serie de 4 programas de Clubhouse que desde Spain AI queremos compartir con vosotros. Y un poco como decimos siempre al comienzo de cada programa, pues con el objetivo de generar espacios de debate multidisciplinares que nos permitan divulgar, democratizar la inteligencia artificial, hacerla más inclusiva y que genere un mayor impacto en la sociedad. Hoy la verdad que tenemos un tema apasionante para debatir: inteligencia artificial y creatividad. Estamos ante una nueva era de co-creación e innovación. Y bueno, en unos minutos vamos a debatir, a compartir puntos de vista y a poder charlar entre todos, porque la verdad que hoy contamos con unos extraordinarios speakers y estamos muy contentos de que estéis hoy aquí en esta sesión con nosotros. Os contamos un poquito cómo suele funcionar. Normalmente tenemos 2 moderadores, que son Plácido, que ahora se presentará, y yo. Sí. Hacemos una ronda de presentaciones, cada speaker, y hemos preparado una serie de preguntas sobre las que aportar, debatir y temas que son un poco para generar conversación. Por supuesto, cualquier tema que os resulte interesante, todas las opiniones son válidas y estaremos encantados de esto. Es un espacio libre, como os decíamos, para nosotros es tener un espacio de debate en donde podamos divulgar y podamos opinar, ¿no? Entonces, si vamos a pasar a las presentaciones, vamos a presentarnos primero el equipo, si os parece. Plácido, sí. Patri, Plácido, ¿quieres presentarte tú? Sí, lo hago muy breve. Yo, soy Plácido Doménech, CEO de MXND.ai, empresa de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, y bueno, también soy responsable en Spain AI como City Leader en Alicante. Y bueno, soy también un poquito responsable junto con Ruth y Patri de haber creado esta iniciativa en Clubhouse, que está teniendo pues muchísimo éxito. Y bueno, estamos encantados con ello. Patri, te toca. Bueno, pues los reincidentes ya sabéis quién soy, pero para los que no, yo me presento. Soy asturiana, el acento me delata, yo lo siento mucho. Y bueno, pues soy la team leader de Asturias, de Spain AI, y también soy investigadora en un centro tecnológico que se llama CETIC Centro Tecnológico. Y doctoranda, vamos, en temas de salud, de creatividad no, pero de salud sí. Entonces, nada, simplemente es esto. ¿Ya doy paso a Ruth o a los ponentes? Sí. Ya me dice Ruth. Sí, gracias, Patri. Pues yo me presento, pues mi nombre es Ruth Falquina. Muchos de los que estáis aquí me conocéis porque en este caso he liderado yo las invitaciones, otras veces lo hace Patri y Plácido. Yo coordino y lidero la parte de Cádiz AI dentro de Spain AI. Pues desde hace como 7 años fundé mi propia agencia de creatividad e innovación que se llama Estado Latente y colaboro normalmente como consultora. Llevo en la industria del marketing y de las ideas pues más o menos como 18 años y creo que me sigue apasionando igual que el primer día, la verdad, porque creo que mis áreas de expertise son muy movidas y apasionantes, la creatividad, la estrategia de innovación y pues bueno, siempre van evolucionando, ¿no? Amante de las tecnologías, tecnóloga o friki en el buen sentido, creo que en su poder transformador, ¿no? Y me encanta siempre utilizarlas como vía de impacto y disrupción. También soy doctoranda, como Patricia, en este caso estoy haciendo el doctorado sobre el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de marcas y bueno, pues colaboro asiduamente con universidades, como speaker y con muchas iniciativas como esta de Spain AI y porque pues creo firmemente en el conocimiento y en la divulgación, ¿no? Eso por mi parte. Y si os parece, pasamos a la ronda de presentaciones. Os voy a ir nombrando como os veo aquí en la pantalla. Y Miriam, ¿te parece presentarte? Venga, vamos. Primero, hola a todos y a todas y gracias por invitarme a vuestro Clubhouse de hoy. Aquí también decían, ¿eso de Clubhouse qué es? ¿Eso de Clubhouse qué es? Y yo, no, a ver, dejadme, que para mí también es la primera vez. Mi nombre es Miriam Tocino y soy gaditana de origen, aunque llevo desde el 2008 fuera de España. Primero trabajé como arquitecta hasta que aprendí a programar en 2013 y desde entonces he trabajado en varios países europeos como desarrolladora web y profesora de programación, ayudando a cientos de personas a cambiar de profesión como lo hice yo. Hace 4 años me quedé embarazada y cuando tuve a mi hijo empecé a pensar cómo me gustaría introducirle en el mundo de los ordenadores y cómo podía acercar alguno de los elementos que usaba en mis clases de programación y ayudar a otras personas a hablar de tecnología con sus niñas y niños de una manera pues accesible y divertida.
Y así es como nacieron Cerus y Ona, un 0 y un 1, protagonistas de la serie de libros que escribo, con la intención de emocionar a los más pequeños de la casa y despertar su curiosidad por el mundo de la tecnología. Ah, y también soy friki. también me denomino friki. Qué bien, Miriam. Pues mil gracias y bienvenida. Luego hablaremos de estos libros maravillosos y cómo aportan a la creatividad y a la inteligencia artificial. Y yo he de decir que soy fan absoluta. En casa vivimos con Cerus y Ona. Gracias, y la verdad que el trabajo que hace Miriam es espectacular. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, bueno, pues... reincidente o VIP? Bienvenido. Bueno, pues yo soy Jordi Linares, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Alcoy, donde estoy intentando montar o ser city leader. Y bueno, pues siempre he estado metido en estos campos, tengo el doctorado evidentemente en esta línea, y investigo y hago productos y doy docencia relacionada con la inteligencia artificial. Y bueno, pues nada, como todos los miércoles, esto me está empezando a gustar, pues un placer estar con vosotros. Mil gracias, Jordi, la verdad, por venirte un miércoles más. Manuel, buenas tardes. No sé si te dejarán por ahí los peques, poder presentarte. Sí. Hola, ¿qué tal, Ruth? Bueno, yo soy Manolo Cobo, soy de Jaén, pero sí, pero un momentillo, María. Ahora actualmente soy profesor titular del Departamento de Ingeniería Informática en Cádiz y bueno, doy asignaturas relacionadas con inteligencia artificial y también obviamente programación y cosas de estas. Y bueno, principalmente, pues bueno, nos dedicamos a la extracción de conocimiento, ¿no? de diferentes fuentes de información. Pues mil gracias, Manuel. Un placer Muchas gracias, tenerte. Y la verdad que luego hablaremos del proyecto tan interesante que ha hecho, la línea de investigación que ha hecho Manuel, porque la verdad que está súper bien para todo el tema de storytelling y de creatividad. Jacobo, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Jacobo Pérez del Pulgar, ¿vale? Y soy director de innovación de PS21, que es una compañía independiente de creatividad. Soy catalán, pero bueno, llevo más tiempo fuera de Barcelona que en ella, ahora mismo en Madrid, pero bueno, tuve el placer de conocer a Ruth además en un lugar tan bonito como Tulum. Y bueno, digo rápidamente, yo soy un auténtico Outlander, o sea, soy un auténtico loco de la publicidad, llevo 18 años en esto, soy un nerd de la tecnología y además, bueno, pues soy zurdo. Y básicamente, pues, desde que comencé bien joven, comencé en muchos temas intentando ver cómo mezclar la tecnología, los procesos creativos y en las ideas. Eso me llevó, pues bueno, a empezar a hacer temas de tecnocreatividad con David Alayón, empezar a probar temas de realidad aumentada, tecnologías exponenciales y básicamente ver cómo aplicarlas a soluciones. Primero publicidad hace unos años y ahora, pues hoy en día, más en términos de proyectos de experiencia de marca, pues para compañías como KFC, SAP, Google, Nike, etcétera. Básicamente es cómo mezclamos, al final la tecnología te ofrece oportunidades. Y como hacía años le decía a los alumnos de la Miami, oye, si no sabes que un teléfono tiene un giroscopio, no podrás pensar ideas que solucionen eso. Entonces es una gran herramienta y bueno, encantado de estar aquí, básicamente de poder participar con mi punto de vista más desde las marcas, las experiencias y el negocio. Pues mil gracias, Jacobo. De zurda a zurdo, encantada de que estés aquí y mil gracias por formar parte de este Clubhouse. Y Luis, buenas tardes, bienvenido. Reincidente. Hola, también, reincidente. Buenas tardes, yo también soy zurdo, by the way. Y nada, yo soy... Bueno, entonces es un Clubhouse de zurdos, porque yo también soy zurda. Yo también soy zurda. ¿En serio? Yo no. Yo escribo con las dos manos, así que no hay... Yo soy diestro. Soy el rarito. Pues yo soy madrileño, pero llevo ya 9 años viviendo aquí en Los Ángeles y nada, pues como Jacobo y Ruth, también vengo del mundo de la creatividad aplicada al marketing y a la publicidad y bueno, pues yo llevo trabajando como estratega de marca y estratega creativo 18 años también, porque de hecho yo empecé con Ruth de intern, los dos en la misma agencia. Y nada, he trabajado pues, con diferentes marcas aplicando lo que es estrategia, pero también creatividad, ayudando a las marcas en ese mundo tecnológico y de inteligencia artificial.
Mi interés por la inteligencia artificial pues ha venido natural por la evolución de donde está el mundo ahora mismo y nada, y he reforzado todo eso pues estudiando en MIT módulos y programas de inteligencia artificial aplicada a la estrategia de negocio y nada, también aplico inteligencia artificial a mi otro lado, que es el lado musical. Yo soy music producer y DJ de techno y bueno, pues también aplico algunas herramientas de inteligencia artificial al proceso creativo dentro de la música, que bueno, pues igual hablaremos luego más tarde de ello. Mil gracias, Luis. Pues sí hablaremos más tarde de ello, porque la verdad es que la visión que tenéis cada uno, el aporte y el background, creo que va a ser súper interesante para dinamizar hoy una conversación muy multidisciplinar, ¿no? Porque cada uno tenéis un campo y un área de expertise. Tenemos perfiles más técnicos, como el caso de Manuel y de Jordi, e incluso de Patricia, ¿no? Y otros, pues no tan técnicos, pero apasionados y tecnólogos, ¿no? Y apasionados de este mundo. Un poco el tema que os quería plantear hoy y que os queríamos plantear todo el equipo de Spain AI es que al final estamos viviendo una nueva era dorada de la inteligencia artificial. No es la primera, dicen que estamos en la cuarta ola, pero sí que es verdad que se está dando una explosión de la inteligencia artificial. Y no solo como acelerador, sino como transformador de todas las industrias. Estamos viendo cómo está catalizando el cambio y generando modelos de negocio en múltiples industrias. Y, por supuesto, pues la industria creativa y de las ideas se ha visto afectada pues desde la propia operatividad, desde las relaciones con los consumidores, nuevos formatos y medios que están surgiendo, esta construcción de marcas en un entorno en donde impera la digitalización y la inteligencia artificial, y estamos viendo cómo toda esta nueva era se está transformando, ¿no? Por otro lado, observamos en otro campo, no por ello menos relevante, cómo la inteligencia artificial está transformando el proceso creativo y amplifica, estimula, abre nuevas vías de co-creación y de colaboración también. ¿Por qué no? Podríamos decir que la inteligencia artificial está cambiando de forma drástica la propia naturaleza de los procesos creativos, desempeñando papeles muy significativos en los procesos creadores, pues como Luis decía, de la música, o como Miriam tiene background como arquitectura, o en las bellas artes, o en la ciencia. De hecho, creo que cualquier ordenador ya es un lienzo, un pincel, un instrumento musical, y es el momento de aspirar a relaciones más ambiciosas entre la inteligencia artificial y la creatividad. Para mí creo que es momento y es lugar de considerar el ordenador, la máquina, el software, como queráis llamarlo, como una herramienta de ayuda a los creadores humanos. Y planteo, ¿podríamos verlo como una entidad creativa en sí misma? Por otro lado, quería también compartir que hace un tiempo leí la noticia de cómo la Oficina de Patentes Europea rechazó la solicitud para registrar un contenedor de comida. Y no se debió a que la invención no era novedosa ni útil, fue porque había sido creada por una inteligencia artificial. Vamos a ver cómo van las leyes, si van por delante o por detrás. Según la ley, los inventores deben ser gente real. Y esta no es la primera vez que hay una invención que tiene detrás inteligencia artificial. Hay máquinas, como ya sabéis, que han producido innovaciones en distintos campos, desde artículos científicos, libros, hasta nuevos materiales y música. Dicho todo esto, la creatividad es claramente uno de los rasgos más humanos y extraordinarios. Pero ambos, creatividad e innovación, son procesos de búsqueda y combinación. Empezamos, como trabajamos normalmente los humanos, empezamos con un trozo de conocimiento y conectamos con otro trozo para crear algo nuevo y útil. Entonces, ¿podría la inteligencia artificial alguna vez igualarnos o inclusive sobrepasarnos? ¿Estamos ante una nueva era de co-creación e innovación? Pues todos estos temas queríamos plantear hoy y que sirvieran un poco de introducción. Plácido, no sé si quieres añadir algo más en este momento que tengas en cabeza o pasamos a plantear las preguntas. ¿Hola? ¿Plácido? Sí, perdona. Sí, estaba muy atento a tu introducción. Y bueno, yo creo que es muy interesante lo que nos puedan decir los speakers desde la parte de su visión del mundo de la creatividad, ¿no? Como tú bien has dicho, el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el campo de la creatividad va a ser brutal, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? En cualquier área, desde la música, como hacer copia de estilos, ya sean literarios o artísticos, o hacer creación de guiones en diferentes industrias, ¿no? El cine, videojuegos, incluso contenido de noticias, artes. Hemos visto cómo se ha creado arte con inteligencia artificial y ya es subastada por muchísimo dinero
para haceros una idea, el primer cuadro subastado por inteligencia artificial, creado por inteligencia artificial, fue valorado en $432.000 cuando costó 10.000 solo hacerlo, ¿no? Es decir que tenemos como un nuevo agente o una nueva potencia a la hora de crear el ser humano, ¿no? Que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo va a afectar esto tanto en el proceso creativo como en la misma creatividad? Pues es muy, muy interesante. Y entonces yo para acortarlo voy a decir un avance que se anunció hace poco, que bueno, pasó más o menos desapercibido, pero es muy, muy importante, y es el anuncio que hizo Gabe Newell, el fundador de Valve, que es una empresa desarrolladora de videojuegos, referente a tecnología de realidad virtual conectada a nuestro cerebro directamente. ¿Y esto para qué iba a servir o para qué va a servir? Esto no es algo de futuro a medio plazo, sino es futuro a muy corto plazo. Es decir, van a sacar cascos de realidad virtual que van a poder leer nuestra mente, y los videojuegos y contenidos a través de algoritmos de inteligencia artificial van a ser adaptados a la experiencia del jugador. Esto es realmente brutal, ¿vale? Es algo realmente un avance en el que la inteligencia artificial no va a ser solo un algoritmo o algo como un asistente creativo, sino va a pasar a formar parte de la experiencia de vida de los seres humanos en mundos físicos o en mundos también virtuales en este caso, ¿no? Y luego ya para acabar, es decir, ahí yo creo que la inteligencia artificial va a estar en dos líneas y bastante separadas. Una, como tú bien has dicho, la de la co-creación, ¿vale? Lo que sería la creatividad aumentada, y este campo pues evidentemente se ve como muy positivo, y creo que aquí va a haber un boom, es decir, realmente es una nueva puerta a un nuevo mundo creativo, donde ahí, bueno, ya estamos viendo la explosión que está habiendo, tanto a nivel de herramientas como de creatividad. Y por otro, que se habla mucho menos, es la creatividad exclusivamente por inteligencia artificial, donde, bueno, en una primera fase está intentando simular o emular a lo que es la creatividad humana, ¿no? Pero lo que vamos a conocer, yo creo que en un medio plazo, es una creatividad suprahumana, ¿no? Es decir, al final, una entidad creativa por sí misma, sin necesidad de la ayuda humana, ¿no? Y yo creo que ahí, hay un interrogante de qué nos puede deparar esa vertiente, ¿no? Entonces, muy interesante debatir sobre el presente de la creatividad aumentada o asistida por inteligencia artificial, pero también esta creatividad exclusivamente creada por inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la pregunta básica de primero es, ¿puede una inteligencia artificial ser creativa? ¿Se puede fomentar la creatividad con inteligencia artificial? Básicamente, ¿qué pensáis en este tema? ¿O qué queréis ir aportando? ¿Queréis si queréis ir aportando, o queréis que os nombre yo? Miriam, ¿quieres comentar algo? Sí, yo aquí, a ver, lo de si puede ser una IA creativa, o sea, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo, la verdad, que si miramos en el mundo de los videojuegos hay ejemplos, yo no conocía el que Plácido ha comentado, ¿no? Pero sí conocía a lo mejor otro un poco inferior en lo que a el impacto se refiere, ¿no? Y el rol de la inteligencia artificial, pero no sé si conocéis este videojuego que se llama No Man's Sky, en el que es capaz de construir, han sido capaces de construir un universo infinito, una galaxia con paisajes y planetas que son una pasada, y están creados todos usando generación procedural. Y cada vez que lo veo me fascina. O sea, yo creo que no solo puede ser una IA creativa, sino que también hay una probabilidad muy grande de que aquello que una IA pueda crear sea capaz de emocionarnos, tal y como hace el arte, y de sorprendernos y de movernos por dentro. Así que yo creo que sí, o sea, totalmente sí. Bueno, a nivel de videojuegos, sí que hay un caso muy particular que sí os invito a consultar, que es el de una empresa que se llama OpenAI, ¿vale? Muy conocida, y crearon un videojuego que se llama Dungeon, bueno, Sí. de mazmorra ahí. Y bueno, ha habido mucha controversia por el tipo de historias que ha generado. Os invito a consultarlo, pero bueno, básicamente esta inteligencia artificial se entrena con escritores de inteligencia artificial clásicos, ¿vale? Como Tolkien y muchos más, es decir, coge toda la literatura de este tipo y se entrena para que cree historias adaptadas al jugador, ¿no? Lo que pasa es que, entre comillas, se le ha ido un poquito la olla y ha habido mucha discrepancia en este sentido de mucha polémica en este sentido, ¿no? Porque cuando dejamos la creatividad en manos de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos controlar lo que va a hacer que experimentemos, ¿no? En el caso de los videojuegos como jugadores, ¿no? Muy interesante.
Sí, es un tema muy interesante. Yo tengo, además de liderar el grupo de investigación que tenemos aquí en Alcoy, que aplicamos la IA en la realidad virtual, en la realidad aumentada, básicamente, tengo un grupo de investigación a medias con la Facultad de Bellas Artes, que tenemos la suerte en la Politécnica de Valencia de que pertenezca a nuestra universidad. Y durante muchos años, yo diría 6 o 7 años, hemos estado desarrollando experiencias interactivas, sobre todo basadas en realidad aumentada en museos y con algunos resultados muy buenos. Por ejemplo, con la Fundación Telefónica hemos trabajado muchísimas veces y hacemos muchas cosas juntos y somos dos universos muy distintos. Te das cuenta de que somos Homo sapiens, pero no tenemos mucho en común. Pero en realidad sí que yo creo que estoy convencido de que nosotros podemos, el debate es, podemos crear algo que a su vez se convierta en creativo, sea capaz de crear, y yo estoy convencido. Simplemente fijaos un poco, yo desde el punto de vista académico os puedo simplemente esbozar algunas de las cosas con las que nos gusta jugar, pero las redes neuronales en estos momentos tenemos muchas posibilidades para realmente producir cosas nuevas y creativas. Estamos con los autoencoders, no sé si los conocéis, o las GANs, o últimamente los transformers, que son los que, el modelo, digamos, que está de moda tras GPT-3 para creación de texto, se está aplicando ahora también en imágenes, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber cosas realmente increíbles y se está aplicando como algunos, creo que mejor que yo, conocen en el tema de la música. Pero fijaos los movimientos incluso de grandes empresas. Microsoft adquiere la licencia de GPT-3 y evidentemente es para que cuando generemos textos en Office, evidentemente haga algo más que subrayar en rojo o en azul si hay un error sintáctico o semántico, ¿no? Está claro que va a estar a la vuelta de la esquina el que pongamos un texto, un título de un capítulo y que nos sugiera un contenido con cierta interacción, ¿no? Y eso mismo se está llevando a cabo, esos transformers se están también aplicando a imagen, se está aplicando también a música. Las posibilidades están siendo geniales. No sé si conocéis las técnicas de image captioning, que en definitiva te permiten, pues a partir de una imagen, que te describa en lenguaje natural lo que se ve en esa imagen. Eso está incluso hasta la documentación básica de herramientas como Keras. Pero OpenAI, justamente a principios, creo que fue de enero, sacó el tema inverso. No sé si lo habéis visto, se llama DALL-E, DALL-E. Sí, sí, sí. Hace una especie de juego con Dalí, el pintor, y Wall-E, la película, y hace el proceso inverso, es decir, lo que te permite es que describas en lenguaje natural qué es lo que quieres y él empieza a generarte imágenes realistas combinando, bueno, el ejemplo es, creo que es Sí, es una pasada. una silla con forma de aguacate, ¿no? Sí, sí, tú puedes Como, meter los como, puntos como asistente y te genera, sí, sí, le metes dos Sí, aspectos. entonces vamos a ver, por de pronto, en nada, asistentes de alto nivel creativos, tanto en Photoshop como, por supuesto, en las herramientas como PowerPoint y demás. Vamos a tener unos asistentes de muy alto nivel. Me preocupa, o sea, veo que, imaginaros, yo antes también de estar en la universidad estaba en la empresa y recuerdo la ilusión que teníamos pues en algo que es muy, muy bonito, ¿no? Una fase muy bonita, que es decidir la imagen corporativa, el logo, yo hasta el formato Word para las facturas, la plantilla de PowerPoint. Bueno, pues imaginad que esto va a ser inmediato. Es decir, el hecho de aplicar esta tecnología de OpenAI, DALL-E, en el que tú puedas interactuar con una IA y que empiece pues a generarte propuestas de diseño para logos, para cartelería, para lo que tú quieras,
me imagino que a gente como Adobe pues debe de estar, vamos, no es de extrañar que deba de estar metido en esas líneas, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, estuve leyendo un artículo que se llamaba Total Relighting, ¿no? Que también es de la gente de Google Research, que me gusta mucho porque es lo típico, como extraer de un selfie, de una imagen tuya, extraértela bien, que es un problema complejo por el pelo y esas cosas, pero hacerlo de forma automática, y luego pegarte en otra fotografía totalmente distinta, con otro fondo, ajustando las características de la luz, ¿no? Pues eso en la industria del diseño y películas y composición y demás, pues estaba llevándose a cabo por artistas, ¿no? Y ahora se va a automatizar, ¿no? Entonces, y luego no olvidéis el tema del reinforcement learning, del aprendizaje por refuerzo. Bueno, mi hijo es un gran aficionado al ajedrez. Me imagino que todos habréis visto el documental de AlphaGo. El director de DeepMind fue un gran jugador de ajedrez cuando era un chaval. Y bueno, con AlphaZero, que es al final es una tecnología de reinforcement learning muy diferente a lo que era Deep Blue, la que ganó a Kasparov, totalmente diferente, pues lo enfrentaron con Stockfish. Stockfish es el programa de ajedrez que ha sido, digamos, el más bueno, ¿no? Pero era un programa de ajedrez que te ganaba ¿cómo te diría yo? Por tenaz, ¿no? Porque ellos miden la ventaja de los jugadores por peones, por décimas de peón, y entonces Stockfish te ganaba a los grandes maestros porque cualquier mínimo error, pues no lo soltaba, ¿no? Y acababa ganándote. Pero AlphaZero eh, es capaz de ser creativo. Yo he visto vídeos, porque como mi hijo es aficionado, donde describen las partidas de AlphaZero y pasa lo mismo que con AlphaGo. Producen juego creativo, nuevas propuestas, nuevas técnicas nunca antes exploradas por un ser humano. Y en ajedrez estamos hablando de más de 100 años de historia, ¿no? Digamos, de grandes maestros escrita. Entonces, hasta el propio Magnus Carlsen está influenciado ahora en estos momentos por el juego de AlphaZero. Es decir, la creatividad, ahí nadie la pone en duda, ¿no? Porque siempre sabéis que hay un poco de debate con estos temas. Es igual que la inteligencia y la inteligencia artificial. Al momento que pones el componente humano en medio, pues, en fin, no, a mí no me gusta particularmente. Entonces, para mí no hay ninguna duda de que hay creatividad en las nuevas arquitecturas de redes que se están generando y que bueno, van a venir y lo van a cambiar absolutamente, todo. Y va pues a ir rascando pues lo que está pasando, ¿no? Poquito a poquito pues te va rascando áreas única y exclusivamente antes abordadas por el ser humano y poco a poco pues vamos a ver primero herramientas de asistencia, ¿vale? A la creatividad para que te ayuden, pero al final evidentemente si yo me tengo que gastar 2.000 euros en un diseñador para que me haga mi logotipo y mi imagen de marca y haga una entrevista con él y que lo hacen muy bien, pero si esto al final pues me lo va a hacer Adobe en su suite no sé qué, pues que quieras o no, evidentemente hasta va a afectar a ciertos sectores, ¿no? La cosa está llegando, no sé si sabéis, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos ya, a los propios informáticos, ¿no? Porque gastando GPT-3, yo estoy esperando ya una licencia beta de primer producto comercial que va a salir al respecto. Pues nada, tú le dices que quieres que haga tu función o tu método y te lo programa con un 80% de acierto. Entonces va a cambiar la forma en la que vamos a desarrollar software hoy. ¿Cómo voy a explicar software en la universidad? ¿Cómo voy a explicar programación? Porque si mando a mis chavales que hagan programas y ellos simplemente con la descripción del enunciado ya pueden tener una primera versión que aunque no sea 100% correcta, pues ya les sirva, pues me van a poner un compromiso para enseñarles programación. Y esto solo es el inicio. Yo creo que sí que son creativos y que nos van a quitar
poquito a poquito facetas en las que solo el ser humano pues estaba ahí, ¿no? Imaginad, todo el mundo ha visto y comenta pues a Wyoming con la cara de Pedro Sánchez o la cara de Rajoy en una entrevista con una calidad increíble. Pues aquí en el laboratorio hacemos tormenta de ideas y nos imaginamos un Netflix en el que le digas, oye, pues me apetece una serie de 3 episodios, una miniserie de ciencia ficción y no sé qué, y le das unas cuantas líneas argumentales o que el propio Netflix, en base a tu perfil, pues sepa más o menos lo que te gusta y que te lo autogenere para ti. Vamos, yo creo que llegar a ciertos sitios es simplemente cuestión de tiempo, pero como muy bien habéis dicho, ya hay en el mercado en el 2021 temas con los que queda claro que sí que son la inteligencia artificial es creativa. Pues mil gracias, Jordi, por tu opinión. Manuel, que te veo ahí, que Sí. tú tienes un proyecto ahí, que no te he visto con ganas de hablar. No, porque no quería interrumpir, porque cuando es así, por voz, yo no quiero parar en mitad de una conversación porque es diferente que si estuviéramos cara a cara. Yo de lo que sí, bueno, he escuchado con mucha atención y hay muchas cosas que estoy de acuerdo con vosotros. Hay otras que, bueno, yo lo veo un poco diferente. Yo lo primero que yo diría, ¿no? O sea, ¿qué es la creatividad? O sea, ¿cómo definiríamos la creatividad? Si la creatividad ya la definimos como el pensamiento de generar, pensar, generar nuevas ideas, tal. Hoy por hoy yo creo que la inteligencia artificial está lejos. ¿Que se llegará algún día? Sí, por supuesto, pero hoy por hoy, al final, cuando habéis comentado que hay inteligencias artificiales que son capaces de pintar un cuadro, de hacer música, de crear entornos de videojuegos. Bueno, sí es verdad que eso es creatividad, pero al final, por reducirlo un poco, se ha entrenado un sistema con un montón de texto o con muchos cuadros de un pintor específico, y el sistema lo que aprende es en base a eso, a generar cosas que se le parecen o cosas que al final esa imagen, ese cuadro se evalúa con una función feedback que le da una puntuación, y lo que hace ese algoritmo es intentar mejorar esa puntuación fitness para acercarse a esa puntuación. Obviamente cada sistema es un mundo y no todos funcionan igual, ¿no? Pero al final funciona igual, algo parecido a los algoritmos genéticos, que van haciendo combinaciones random hasta que consiguen mejorar ese fitness, ¿no? Entonces, que hagas combinaciones random y consiga y eso sea la misma creatividad que tiene el ser humano, bueno, es complicado. O sea, que un algoritmo sea capaz de proponer nuevas herramientas, nuevas ideas, es una idea. Nuevas piezas de una silla o lo que sea, vale, sí, claro, porque va haciendo miles de combinaciones por segundo o millones de combinaciones por segundo sin pie ni cabeza, entre comillas. Va combinando cosas hasta que es capaz de encontrar. Un ser humano no combina cosas al azar. Un ser humano tiene un proceso creativo mucho más optimizado, por decirlo de algún modo, y cuando creas cosas, pues no creas cosas con conocimiento. Al final es un sistema inteligente. Digamos que más que las cree, se las encuentra por el camino. O sea, va creando combinaciones y es capaz de encontrarse esa combinación que es mejor que las otras que existían. Y bueno, y con respecto a lo que habéis comentado, ¿no? Aquí es verdad que en el tema de inteligencia artificial, aunque hemos avanzado mucho, ¿no? Se puede decir que casi todavía, en comparación con lo que pasará dentro de los próximos 20, 30 años, estamos en pañales. Y hay un tema que es súper interesante y es súper importante en estos días, que es, y de hecho hay muchas charlas sobre esto, que es la ética y la inteligencia artificial. Es decir, cómo hacer que la inteligencia artificial tenga en cuenta la ética, ¿no? Y cómo hacer que la inteligencia artificial se use de una forma adecuada por el ser humano. Es decir, al final, no dejar cómo hacer que la inteligencia artificial sea una ayuda
y no sea algo que le dejemos hacer cosas y mágicamente nos dé un resultado y no sepamos muy bien por qué. Porque si llega un punto en el que ese humano no es necesario para hacer un proceso creativo o para hacer una toma de decisiones, pues sinceramente creo que estaríamos acabados, ¿no? Mil gracias, Manuel. Yo creo que es muy interesante esto que planteas porque yo creo que también toda la controversia va de la propia definición de qué se entiende por creatividad e incluso qué se entiende por inteligencia. O sea, si al final, pues se supone que la inteligencia artificial es la capacidad de crear máquinas que tengan las mismas capacidades que los humanos, pero al final, si partimos de la concepción de inteligencia, es que sean capaces de aprender, razonar y crear. Y como tú dices, o sea, crear, dar realidad a una cosa material así como a partir de la nada, eso a día de hoy es bastante difícil, ¿no? Como tú planteas, la inteligencia artificial siempre tiene que partir de datos y al final la capacidad de razonar es lo que se entiende en inteligencia artificial como la autonomía, ¿no? Esa parte que es de capacidad de realizar tareas sin la guía constante. Eso a día de hoy sí se ha conseguido. La capacidad de aprendizaje también, porque sí que está lo que es de inteligencia artificial se denomina la adaptabilidad, que al final es la mejora de rendimiento, ¿no? Aprendiendo de la propia experiencia. Y esa experiencia es lo que son los datos. Pero sí que es verdad que si somos 100% puristas en lo que se entiende por razonar, aprender y crear, a día de hoy la inteligencia artificial no es capaz de realizar algo a partir de la nada, ¿no? Mientras que un humano puede crear a partir de la nada. Yo creo que está interesante, ¿no? Y Manuel, ¿crees que...? Sí, ¿quién quiere hablar? ¿Luis? No, Vale. Sí, no, bueno, yo solo... bueno, No, Plácido, habla. no, tranquilo, vamos por orden porque si no, aquí hay debate, que hay una parte de debate, que hay cosas que ha dicho Ruth, pero bueno, vamos un poquito por orden para que habléis todo. Sí, no, yo simplemente quería puntualizar a mí me pareció muy interesante lo que ha comentado Manuel, lo que sí hay otro punto de vista, el punto de vista contrario, cuando él hablaba de que los seres humanos pues no pensamos cosas al azar, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces en el proceso creativo ese azar y ese es lo que de donde salen cosas interesantes, ¿no? Creo que inteligencia artificial también te permite muchas veces hacer combinaciones que un ser humano a lo mejor nunca hubiera pensado o llevar ese pensamiento a sitios donde no hubiera pensado, porque al fin y al cabo los humanos estamos restringidos por nuestros parámetros y cada uno lo que tiene en la cabeza y a veces ese randomness es lo que realmente te ayuda a buscar cosas nuevas y a encontrar procesos creativos o aterrizar en creatividades diferentes, ¿no? Para mí, en el tema de la música, de hecho, el botón, en algunos plugins tenemos el botón de random y eso es lo que cuando estás atorado y no tienes, o sea, no te salen cosas nuevas y estás atascado, le das ahí al botón a ver si en ese randomness encuentras algo que sea interesante, ¿no? No, claro, ahí tienes toda la razón, Luis. El random tanto del ser humano como de una IA es súper... y además muchas veces se dice esto de que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Es decir, cuando te juntas con muchas personas, puede haber algo que tú no pienses, que se le ocurra a otra persona y, hostia, y si combinamos, por ejemplo, lo que ha comentado antes Ruth de un proyecto que tenemos, al final fue de un café en la cafetería de la universidad entre 2 compañeros que estaban trabajando en cosas diferentes y dijimos, hostia, ¿y por qué no combinamos esto y sale esto? Y de ahí salió toda la historia de los tropos y demás. Eso estoy completamente eso es así. Lo que yo quería decir, a lo mejor no me he expresado bien, es que al final el ser humano tiene un conocimiento global de muchas cosas. No, una IA que sea capaz de generarte un entorno 3D para un videojuego sabe hacer eso, mucho mejor que un humano, pero solo sabe hacer eso. Una IA que te pinte un cuadro Sí, sabe total. hacer eso. Entonces, al final lo que quiero decir es que el ser humano, gracias a Dios, se diferencia de una IA en que es capaz de tener un conocimiento súper amplio del entorno que le rodea, de su propia conciencia, del mundo en el que vive, de las relaciones personales, de las relaciones pasadas, de todo eso, y de ese conocimiento global que tiene y que va adquiriendo con el paso de los años, pues puedes generar una nueva propuesta de un modelo de negocio o una nueva idea de una marca. Es decir, una IA te puede generar un logo, pero es complicado que entienda las necesidades de la empresa, que quiera ver el sentimiento que tiene esa empresa, que quiere transmitir, etcétera. Es Sí, decir, al total. final el componente
del cariño, ¿no? Por decirlo de algún modo, que le puede dar un ser humano, eso creo que no, o sea, y más en los procesos creativos, eso creo que siempre que tiene que estar ahí. Que una IA te pueda dar opciones, decir, mira, pues como habéis dicho antes, píntame una silla que parezca un aguacate. Vale, genial, te puede dar diferentes ideas y tú ya vas descartando. Pero tú tienes un conocimiento global que hoy en día una IA no puede adquirir un conocimiento global. Una IA es súper lista, súper inteligente en una parcela muy determinada del conocimiento y sabe generar ideas ahí, pero Total. no las puede extrapolar, ¿no? No. Y realmente el inteligencia artificial realmente no es inteligente. O sea, al final todo va a depender de los parámetros que tú le metas y de la información que tú le metas para entrenar. En cuanto se salga de eso, no es inteligente por sí misma. Bueno, yo ahí diferiría un poco, ¿no? Bueno, habría que ver qué es inteligencia, cuántos humanos son inteligentes y creativos, y en un corto plazo qué vamos a conseguir con la inteligencia artificial. Quizá este debate sea otro, pero de todas maneras, Yo es evidentemente... que discrepo un poco digamos, de la limitación que expones, Manuel. Entiendo lo que dices, pero piensa un poco que cuando estamos hablando o cuando estoy describiendo, por ejemplo, AlphaGo o AlphaZero, piensa lo que pasó. En AlphaZero se partió de las aperturas de todos los libros de aperturas de ajedrez y resultó ser antiproductivo. Es decir, en el momento en que se dejó entrenar a la IA con ella misma, se superó en creatividad de juego al ser humano. Y ahora han lanzado MuseZero, donde minimizan al máximo la información que proporcionan al sistema para que de manera general el sistema pueda aprender las reglas del juego sin la intervención humana, ¿no? Y esa es la tendencia. Es decir, no caigamos en catalogar o delimitar las posibilidades creativas de las máquinas en base a lo que tenemos ahora, porque a poco que leas un poco a unos artículos al respecto, pues te das cuenta de que incluso en la creatividad el componente humano puede ser antiproducente a la hora de hacer que tu IA sea más o menos creativa, ¿no? Por lo tanto, las guías incluso hasta molestan, ¿vale? Las guías hasta molestan. Entonces, bueno, yo, me da la sensación que vamos a ver muchos cambios, sobre todo por parte de gente como DeepMind y demás en este campo, y su obsesión no es otra que esa. Y además están combinando estas tecnologías con elementos basados en ¿cómo te diría yo? En nuevas ideas que están surgiendo en cuanto a la generación, a modelos generativos. Están combinando muchas cosas que nos van a sorprender, yo creo que en poco tiempo. Hay que no nos ciñamos a lo que tenemos ahora, porque lo que hay por ahí es un poco preocupante. Yo creo que de todo esto que compartís, y ahora voy a dar paso a Jacobo y a Luis, a mí lo que me parece interesante es la nueva era de co-creación en la que estamos entrando, ¿no? Y yo el otro día apuntaba y lo comentaba con los compañeros que para mí la inteligencia artificial es la nueva musa del siglo XXI. Nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama The AI Gang, en donde, partiendo de una inteligencia artificial, hemos desarrollado arte. Entonces, al final hemos estudiado todas las obras artísticas que a nosotros nos interesaban, hemos preparado nuestro dataset y a partir de ahí hemos preparado un tipo de arte que no se había desarrollado con inteligencia artificial que hemos llamado ICO, y hemos presentado para nosotros otras obras también creadas en animación donde la música también está generada por inteligencia artificial. Y las combinaciones que hemos obtenido hubieran sido imposibles si hubiéramos utilizado otro tipo de técnicas. O sea, al final, la amplificación, la colaboración y las posibilidades a nivel creativas y cómo transforma esa parte, ese proceso creativo, en donde antes era a lo mejor mucho más lineal y ahora es más exponencial. Todas esas nuevas vías de entender la creatividad y de fomentarla, creo que para mí es lo interesante de esta nueva época y esta era en la que estamos viviendo. Y el debate
también lo interesante es tener estos espacios donde haya ese debate, porque el debate está en la calle y está en la sociedad. Y sobre todo con algo tan empírico y tan subjetivo como la creatividad, la inteligencia, ¿no? Entonces, si os parece, Jacobo, que sé que quieres hablar, hace Totalmente. O rato. sea, y eso de hablar de empirismo y creatividad como que es algo que me choca muchísimo. Digo, está muy bien hablar de creatividad y tecnicismo y empirismo, pero claro, como bien decía antes Manuel, al final la creatividad es capacidad de crear cosas, no tiene más. Pero hay otras cosas que es el mundo de las ideas, el ingenio, la genialidad. O sea, yo me pregunto, o sea, ¿se puede programar la irracionalidad o algo que se vaya totalmente contra lo establecido? Al final, si tú le enchufas información, metes datos, haces pruebas, pues algo a priori puede funcionar, pero también demuestra que la intuición y las ideas no van hacia ahí. O sea, para no ir mucho más lejos, en 2007 Cadbury, una compañía de grupo Mondelez, decidió hacer una campaña en la que había un gorila que tocaba canciones de Phil Collins. Y era como la peor idea del mundo, nadie la probaba, parecía que los test y todos los datos científicos, empíricos, bla, 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 no tiraban, y subió un 10% las ventas, me refiero, y todos los datos iban en contra. Entonces, la primera verdad es que la certeza es una mentira. Entonces, yo creo que, por ejemplo, mi punto de vista es que esta irracionalidad, o esa intuición o ese punto de generar ideas, no creatividad. Creatividad también es ponerle a un caramelo un palo y hacer un chupa-chup, porque es crear algo. Pero si vamos a un salto por encima, que es generar cosas que se salen del patrón y que nadie sabe que van a funcionar, pero de repente funcionan, eso no habrá una inteligencia. Entonces sí, nos mete esteroides, nos ayuda a pensar mejor, acelera procesos, pero no creo que pueda sustituir la mente humana, ni mucho menos. Y sobre todo, bueno, también un poco esto me pasa siempre que estoy con gente más, pues con compañías de tecnología, etcétera. Cuando intentamos meter el mundo de las ideas en un término, en un ambiente o en un contexto científico y súper racional, es cuando de repente pues el mundo de las ideas desaparece. Y valoro mucho el mundo de la tecnología y de la ciencia, pero creo que hay otro mundo o sea, que no hay ecuación o no hay fórmula que pueda describir que este punto irracional, este punto entre locura daliniano de generar cosas que a priori no son imposibles, ¿vale? Y que todo va en contra, pero luego de repente son los que te cambian una industria o una manera de entender el mundo, básicamente. Hombre, ahí lo que dice Jacobo es muy interesante. Yo creo que la inteligencia artificial lo que abre el debate justamente es qué es lo que nos hace humanos, qué va a ser capaz de replicar y qué no, y cómo vamos a ser como humanidad con ese tipo de tecnología en un futuro, ¿no? Es decir, ese debate va a estar ahí, ¿no? Es decir, realmente tenemos una nueva tecnología que nos permite ponernos un espejo y empezar a obtener respuestas. Está claro que, como bien dices tú, el mundo de las ideas, de lo intangible, está separado de la racionalidad o de lo científico y de lo tangible, ¿no? Pero evidentemente esos dos mundos están chocando, ¿no? Y los científicos más preeminentes, como yo leo mucho a Roger Penrose, analizan este tema y, bueno, hay una incógnita, ¿no? Exactamente de un límite en que seguramente la ciencia pues debata sobre qué realmente nos hace humanos o no. Pero yo estoy un poco como con Jordi en que todos los avances que están sucediendo, y esto va a ser exponencial, nos hacen temer lo peor, y es que debemos plantearnos qué queremos ser como seres humanos con esta tecnología que nos va a transformar como especie seguro. El no plantearlo es como generar un debate pequeño que va a ser como destruido en poco tiempo, ¿sabes? Queramos o no. Aunque lo veamos desde un punto de vista humanista y desde el punto de vista de las ideas, creo que hay que defender ese mundo, es verdad, porque yo creo que somos mucho más que algo replicable y empírico y determinista, pero creo que vamos a tener que establecer ese debate, ¿no? Sí, 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 yo ni mucho menos lo debato. O sea, yo creo que obviamente es algo que está ahí, que nos va a hacer mucho más grandes y lo que no creo es que pueda llegar a replicar nuestro uniqueness. O sea, y ya no lo que opinamos nosotros, ostras, hace un par de años o tres, no, si no me equivoco, era Peter Diamandis, unos fundadores de Singularity University, planteaba un reto con Elon Musk en XPRIZE, con la gente Singularity, oye, y con Watson, 5 millones a quien consiga hacer una inteligencia artificial capaz de replicar una charla TED. Y ahí están, y no sé si alguien lo ha conseguido. O sea, porque eso no simplemente es copiar textos de un histórico de 1500 charlas TED, sino, oye, lo que transmites a las ideas, y eso creo que es mucho más complejo de hacer que simplemente un Sí, modelo pero de combinatoria.
Los avances un poco en inteligencia artificial van a venir por ahí. Es decir, tú piensas que la inteligencia artificial se alimenta mucho de avances en neurociencia, en ingeniería inversa, en cómo funciona el cerebro, en diferentes tecnologías, ¿de acuerdo? Y entonces todo eso se va a inferir y no va a necesitar de datos, como decía Jordi. Es decir, no pensemos que es que vamos a necesitar datos y solo hacemos patrones y que la inteligencia artificial es lo que conocemos ahora o la técnica que conocemos ahora y que van a ser redes neuronales. Pensemos que esto es el principio. Realmente es decir, realmente yo creo que todo el mundo no sabe en cuándo, pero sí que vamos a llegar a ese punto de encontrar, pues no sé si otro tipo de inteligencia y en ese sentido, como dice bien Elon Musk, o nos hibridamos con ellos, como decía Ryan Kurzweil, o quizá pues no tengamos futuro como especie. Eso es lo que comentó Elon Musk y yo estoy un poco con él. Bueno, Yo creo, bueno, A ver, por partes, ¿quién quiere la voz que se pone? sí, es que Manuel, venga. a ver, es verdad que hay los sistemas de reinforcement learning, los sistemas de deep learning en general, son bestiales, son casi en magia, como quien dice, ¿no? El sistema empieza por ejemplo, a jugar al ajedrez o simplemente a jugar al Mario Kart y el sistema es capaz de aprender solo, o jugar al Doom y el sistema es capaz de aprender a jugar y de crear movimientos que tú como ser humano no te hubieras imaginado, ¿vale? Del mismo modo, hace un par de años, yo ya creo que por lo menos puede hacer 4 o 5, salió en Nature publicado un paper de un sistema de deep learning que era capaz de detectar un cáncer de piel mucho mejor que cualquier médico de cualquier universidad o hospital súper prestigioso. Es decir, es verdad que la IA está creciendo de forma exponencial y del mismo modo que hace 20, 30 años, hace un poquillo más, Internet nos cambió nuestra vida para siempre y hace más o menos 20 años cuando surgió Google nos transformó por completo cómo buscábamos en Internet y cómo trabajábamos. Está clarísimo que la IA nos va a cambiar como el mundo en el que vivimos y que las personas, el ser humano, los trabajos se van a tener que adaptar para emplearla, ¿vale? Para usarla, para beneficiarse de ello. Pero como decía Jacobo, creo que era... o sea, yo estoy muy de acuerdo en que la IA, la informática puede reemplazar a mucho tipo de trabajo, ¿no? Que digamos que no tiene ese tono de creación, ese tono de creatividad. Al final, el componente humano, yo creo que sí, que se puede replicar con una IA, ¿vale? A lo mejor dentro de 50 años, no sé cómo estaremos, pero al final el componente humano, la forma... Es decir, yo creo que será muy complicado que una IA de repente se le ocurriera, se encendiera una bombilla de un algoritmo como el PageRank para modelar Internet o otras cosas que han surgido. Ese tipo de locura, ese tipo de que solo se le ocurre a 3 mentes brillantes, yo no sé hasta qué punto una IA sería capaz, que una IA va a ser una super herramienta que nos ayude en la co-creación, que nos ayuden en todos los procesos como una herramienta más, por supuesto, que reemplace al ser humano, no sé, tengo mis dudas. Y si lo llegara a reemplazar, aquí hay un problema, porque tú al final con un sistema, o sea, con un sistema de deep learning, hay un problema súper serio, que es que a ti el sistema te dice, esta persona tiene cáncer, pero no te dice por qué, te dice, tiene cáncer. Yo he detectado con un 100% de precisión, de accuracy, que tiene cáncer. O, por ejemplo, o esta persona te digo que no le puedes dar un préstamo, porque he analizado todo su historial y los historiales de las personas relacionadas con ellos, y te digo que esta persona va a ser un moroso en tal caso, o esta persona no la puedes dejar entrar a tu país porque he visto que todos los que vienen de países similares y tienen ciertas características étnicas pueden ser más complicados, por decirlo de algún modo. Al final hay decisiones que tú no la puedes dejar simplemente a una IA y que en base a porcentaje, entre comillas, en que en base a datos, o sea, al final a una IA no tiene ética. Una IA y hay decisiones que el ser humano tiene que... O sea, no son solo datos, hay veces que hace falta ese humanismo para poder decidir y entender que no todas las personas provenientes de un país
son terroristas o cosas de estas, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, ahí entraríamos en el problema de la IA explicable, ¿no? Que sí que hay una tecnología paralela a la propia inteligencia artificial que se complementa, que es al final justificar los resultados de una inteligencia artificial o de determinados modelos y arquitecturas, ¿no? El problema es que la velocidad de ese tipo de tecnología es mucho más lenta que la normal, claro. ¿no? Entonces ahí tenemos un problema entre competitividad y justificación o explicabilidad o ética, ¿no? Que podamos deducir cómo se ha relacionado eso, ¿no? Y respondiéndote un poco a tu pregunta de si la inteligencia artificial superará a lo que es el ser humano, yo creo que la respuesta es que sí, pero no sabemos cuándo. Entonces tenemos que plantearnos que eso sucederá. Eso se puede decir que el sector, tanto científico como técnico, lo da como cierto. El problema es cuándo sucederá, ¿no? Pero el crecimiento es exponencial y eso llegará a un momento que sucede y plantea un debate, pues yo creo que el debate más importante que vamos a tener en la humanidad, vamos, que es qué pasará cuando esto suceda, ¿no? Pero bueno, sí, justamente Plácido, ya hemos entrado, ¿no? en la fase típica, ¿no? En este tipo de debates en el que empieza a mezclarse elementos de ciencia y no de ciencia, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, bueno, pues, y pasa también en la comunidad científica, te tengo que decir, hasta en investigadores de IA, el hecho de que entiendan o piensen que va a ser o no superado el ser humano por una IA. Ya sabes que ahí es un tema metafísico, hay incluso gente que mete tema teológico y empieza la cosa a llegar a un sitio que aquí personalmente, pues, yo soy de la opinión, evidentemente, de que al menos no se ha encontrado nada hasta el momento en el cerebro humano que digamos, no se pueda replicar. Hay muchas cosas que no se conocen, pero con respecto a la creatividad, el proceso que sigue el cerebro humano es muy parecido a los modelos generativos. El cerebro humano tiene una configuración, una conexión en estos momentos de 80.000 millones de neuronas conectadas en miles de ellas entre ellas. Y esto, evidentemente, condicionado con tu experiencia y un comportamiento aleatorio que se ha demostrado, que es que hay sinapsis que se lanzan incluso por la radiación. Es decir, eso es el elemento aleatorio. Es decir, los modelos generativos, en cierta manera, están, en cierta manera, duplicando o haciendo algo similar a lo que sucede en el cerebro humano. Yo no soy de los que crean que en el cerebro humano hay algo no replicable. Esa es mi opinión, pero ya entramos en un debate. Pero bueno, ahí sabes que hay dos tendencias, ¿no? Hay tendencias. La de Dimasio y la de Penrose. Y Sí, al sí. final hay una línea de no conocimiento, es un salto al vacío. Entonces, tanto tiene razón uno como el otro. Es decir, no sabemos nada. El que diga que todo es replicable tiene la misma razón como el que diga que hay algo más. Sí. Pero date cuenta que aquí hay un componente subjetivo y se han hecho pruebas al respecto, ¿no? De cómo cuando se le pone a un auditorio 3 composiciones de Bach, ¿no? Y tiene que distinguir cuál es una composición de Bach, cuál es la creada por un profesor experto en Bach y cuál es la creada por una inteligencia artificial, y el auditorio son expertos en inteligencia artificial, hay inteligencia artificial en música, y se hace ciega, pues ahí te das cuenta de que, bueno, pues que la creatividad está ahí, porque en ese experimento venció la IA. O cuando tú eres capaz de generar algo, ¿vale? Y le dices a la persona que lo has generado tú. Hay un componente subjetivo. Cuando después le dices, no, lo ha generado una IA, si de buenas a primeras le dices que lo ha generado una IA o le dices que lo has generado tú, habiéndolo generado una IA, hay un componente subjetivo, y es que los humanos somos corporativistas. Cuando le dices que le haces una propuesta a alguien de un logo, por ejemplo, le dices que lo ha generado una IA, vas a ser más crítico, quizá, que si te dice que ha sido generado por un ser humano, ¿no? Entonces ahí hay mucho tema, también hay cierta inadversión también con el tema de la IA por parte de mucha gente. La creatividad es un ejemplo de ello. Y bueno, pues, pero yo no creo que haya un elemento en el cerebro humano que no pueda, discrepo de Penrose, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente habrá que demostrar
y el tiempo pues dará la razón o se la quitará a quien toque, ¿no? Pero hasta el momento no hay nada que yo vea que no se pueda replicar. A ver, Miriam, está claro. ¿quieres hablar? Bueno, Que hace rato Sí, que llevas intentándolo, pero... sí, a ver, yo es que estoy viendo que nos vamos a pasar de tema y no vamos a hablar de una cosa y me hierve la sangre. Entonces, a ver, hay una cosa que no hemos nombrado todavía y es no sé, se habla de lo que nos puede quitar, ¿no? La inteligencia artificial, pero hay una cosa que no nos va a quitar nunca y es el mundo de las sensaciones, que para mi proceso creativo en particular, y yo creo que muchos de los que estamos aquí también, es súper importante. La sensación que tienes a la hora de escribir, la sensación que tienes a la hora de crear música, la sensación que tienes cuando pintas, ¿no? Y eso no nos lo va a quitar nadie, o sea... sí, habrá IAs haciendo logos, habrá IAs haciendo arte, habrá IAs... Sí, perfecto, o sea, vale. Pero el que tú un día te levantes con una ansia de crear y te pongas en tu mesa de trabajo y saques trabajo adelante, y en esto quería hacer referencia antes a lo que estaba diciendo Luis, que me ha encantado. Yo he dicho, ¿dónde está ese botón del plugin para mis cuentos, no? El botón que decía Luis de random, ¿no? Como me veo como, o sea, como creativa, es verdad que yo trabajo mucho con la energía, ¿no? Y entonces tengo momentos en los que ves que te subes, ¿no? Y de momento como que bajas, ¿no? Y yo pensaba en ese botón de randomizar música y yo decía, bueno, en ese momento es como un boost de motivación. Yo creo que hablar un poco desde esa perspectiva y desde lo que puede hacer para nosotros cuando estamos solos ahí metidos en nuestra cueva, ¿no? Sí. Ideando y maquinando, y cómo puede influir en toda esa energía creativa, eso es muy potente. Y luego también hay otra cosa que yo quería mencionar y es que ahora me decís vosotros, pero mi manera de crear también, y hablando con otros escritores y tal, es muy intuitiva. Y tener una IA que sepa de intuición, eso me lo tenéis que explicar. Porque si es verdad esa cosa que dicen de... Bueno, sí, hablando el otro día con Manuel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los tropos y tal, y de todas las estructuras de storytelling que existen, y las que funcionan y las que no funcionan a nivel de taquilla y tal, ¿no? Pero hay una cosa que yo suelo tener muy en cuenta ahora mismo en mi trabajo a la hora de crear, y es ese gut feeling. Ese momento de decir, esto no pega con nada, pero easy, ¿no? Y yo creo que verlo desde ese punto de vista, o sea, puede ser también muy, no sé, muy potente. Ver cómo la IA en esos momentos, ¿no? Que puede hacer por nosotros y... que son preguntas que me hago, ¿no? Son preguntas que me hago. Es interesante lo que dices, Miriam, ¿no? Si se puede programar esa irracionalidad o ese gut feeling, esa sensación en las entrañas o ese mundo aleatorio. O sea, yo creo que es como muy complejo porque es una mezcla que tú dices de percepciones, sensaciones, el propio cuerpo de repente cuando, yo qué sé, yo en mi mundo, que es el Total. mundo de la comunicación y la publicidad, cuando de repente ves algo y dices, ostras, y se te pone la piel de Eso, gallina. eso. Se te pone la piel de gallina. Y en particular en el mundo de la publicidad y el marketing, y Ruth y Luis lo están viendo muchísimo, nuestra gran pelea es debatir, o sea, pelearnos contra la programática, contra el mundo matemático, contra el mundo de los datos, cuando hay un otro mundo que es todo lo contrario, que son las ideas, realmente. ¿No? Ya no creatividad, las ideas, porque la creatividad puede ser dinámica, puede ser generativa, puede ser algorítmica, puede ser de muchas maneras, pero hay cosas que dices, ostras, no sé por qué, pero esto va a funcionar. Te equivocas. Sí, si estás trabajando, y eso que dices, cuando trabajas en equipo, ¿no? Y hay ese momento en el que es como, hay como que la energía sube, y de repente estás en una sala y no hace falta ni que habléis para saber que habéis dado ese momento tan mágico del proceso creativo. Sí. No sé cómo lo veis. Sí, que ese momento del proceso creativo que es lo más, ¿no? Es lo más a nivel creativo que puedes tener como persona, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis esto? Porque ahí ni inteligencia artificial ni nada. Sí, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte de emoción, ¿no? Esa parte de emoción, esa parte de mariposas, esa parte de magia, ¿no? ¿Dónde está la magia? Total. Bueno, realmente... Pero la magia en el proceso creativo y la magia cuando a ti te llega algo y ves algo y dices,
wow, es que esto me ha llegado, o sea, me ha emocionado. Y eso es porque Total. alguien se ha puesto en tu lugar, ¿no? Eso lo trabajamos mucho en la Publi. Algún día Cuando se una creará campaña una te llega librería. es porque alguien te ha imaginado y porque esa campaña es capaz de conectar contigo, ¿no? Con tus sentimientos, Total. con tus emociones, con tus intereses, con lo que eres como humano. Yo creo que todas las grandes campañas de la historia, y eso sabe Luis un montón porque él es estratega, entonces se dedican a eso, ¿no? A saber de esas necesidades humanas que necesitamos satisfacer y cómo al final esas marcas están ahí para cubrir esas necesidades, ¿no? Y cómo conectan con nosotros. Esa Y conexión. la empatía, ¿no? Y la esa empatía en energía, ese caso, claro. Ruth. Sí, esa conexión, esa energía, esa parte empírica, ¿no? Pero no, es que creo que estáis confundiendo cosas. eh, por, por poneros un ejemplo, yo cuando acordaros cuando Kasparov perdió contra Deep Blue, el propio Kasparov dijo que el mundo del ajedrez se había acabado. Como os digo, mi hijo juega al ajedrez y no hay nada más que me guste y hay más afición que nunca a ir a torneos de ajedrez y disfrutas mucho. Yo disfruto mucho viendo a mi hijo jugando al ajedrez, aunque sé que una IA lo destroza en 5 minutos. Claro, pero Porque hay también... el componente humano, es el componente humano. Yo sé que puedo, evidentemente, hay IAs que te pueden tocar como la Lang, con la misma, es decir, no tienes más que entrenarla con toda la discografía que tengas de él para que coja sus matices a la hora de interpretar una pieza, pero yo no voy a ir a un concierto de una IA, pero me lo voy a pasar y he ido evidentemente a conciertos de Lang Lang en piano o voy a una representación de teatro porque hay un componente evidentemente subjetivo humano que nos conecta, Pero eso no quita, como os digo yo, que una IA pueda generar algo que presentada por una persona me pueda a mí convencer o emocionar y que después me diga, pues mira, perdona, lo ha generado una IA. Son cosas distintas, ¿eh? Quiero deciros, yo entiendo ese sentimiento humano que comparto porque yo no iría a un concierto de una IA, o sea, no me apetece, a mí me gusta ver a la música en vivo, ¿no? Y ver, y es que me gusta, ¿no? Me gusta el sonido de las cuerdas, de los instrumentos de viento soplados por seres humanos y ese conjunto incluso de imperfecciones, ¿no? Pero no son cosas iguales. Una cosa es el sentimiento humano y otra cosa es lo que yo os digo, que se pueda generar algo que se presente por un ser humano y que te la peguen. Total. O sea, eso... Yo como Sí, creador, bueno, yo me quedo... esto viene siendo el test de Turing de toda la vida. Presentar algo y ver si la otra persona se cree que es un humano, ¿no? Como creador me quedo y hablando otra vez de Kasparov, que dijo que el mejor jugador de ajedrez iba a ser no una máquina, no una persona, sino la combinación de los dos. Y creo que, por ejemplo, a mí como cuando me pongo a hacer música, yo utilizo AI como asistente, ¿no? O sea, hay dos realidades en el mercado, como decía Plácido al principio, ¿no? Pues la creatividad aumentada, donde yo uso plugins para generar acordes o para ajustar, cortar frecuencias en tiempo real cuando estoy cambiando otras cosas, ¿no? O incluso para hacer jamming cuando estás tú tocando solo, a lo mejor creas una línea random, una AI que está tocando contigo, ¿no? A la vez. O incluso de construir una canción. El gran problema que había antes con la música era cuando tenías una canción, de construirla cuando está toda junta, de construirla por pistas, porque una vez está mezclada ya no y ahora ya se puede hacer con AI y eso abre muchas más oportunidades de colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un enfoque, y ese enfoque tiene sentido hoy más en un mundo donde yo hablo de producción musical, donde cada vez más el producer es una figura individual donde se lo tiene que comer, guisar todo, desde componer, grabar, mezclar y masterizar muchas veces, ¿no? Y luego está el enfoque del AI como composer, como compositor de música original sin ningún input tuyo, ¿vale? Que ahí yo creo que también tiene incluso otro mercado, que es el mercado en el que hay gente que a lo mejor no tiene conocimientos musicales y necesita una música, yo qué sé,
creators de contenido que necesiten una música para utilizar en sus vídeos, o podcasters, gente así, donde necesitan algo rápido sin tener necesidad de conocimientos, y un AI a lo mejor no le va a hacer una obra súper potente, súper original, pero le va a dar una solución que que le encaja con lo que necesita, ¿no? Entonces yo creo que en esas dos realidades, por ejemplo, en el mundo de la música es donde se está moviendo, ¿no? Y para mí, como creador y como músico, utilizo el AI como asistente. Si a lo mejor no tuviera conocimientos musicales, pues hay plataformas como Aiva o Evoke o incluso Berkeley creó su propio proyecto que se llama Deep Jam, donde, bueno, pues te permiten poner tu obra y el AI te añade arreglos, te añade cosas, o generar una pieza random, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería también poner el enfoque otra vez en ese asistente creativo que yo creo que hoy en día es como más realista en la situación actual. Obviamente yo pienso que en un futuro sí, probablemente el AI pueda hacer cosas o superar, más que superar, para mí el futuro es biónico, donde ya el AI está integrado en el ser humano en ciertas partes, ¿no? Pero hoy en día la realidad es que para mí el AI es una herramienta que ayuda al proceso creativo y te puede llevar a hacer cosas mejores o a hacer cosas que no habías pensado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay mucho debate en las industrias creativas en contra del AI, porque se presenta el AI como un villano que va a sustituir al ser humano, cuando no debería ser así. Deberíamos todos ya embrace Artificial Intelligence como ese, para mí es la dupla, tu dupla creativa nueva, ¿no? O sea, igual que antes, y a lo mejor esto es más característico de publicidad, pero yo qué sé, muchas veces cuando en procesos creativos buscas referencias en YouTube, etcétera, ¿no? Pues usamos Internet para inspirarnos, para ayudarnos, etcétera, etcétera. Para mí el AI hoy en día es eso, ¿no? Yo creo que, Luis, estoy completamente de acuerdo contigo que hay miedo. Yo creo que al final cuando algo se desconoce, pues hay parte de miedo, hay parte de incertidumbre, y el uso de la inteligencia artificial dentro de la industria creativa pues está un poco como estigmatizado, ¿no? Hace ya como 4 años que Macan Japón replicó un director creativo con inteligencia artificial y analizó todas las campañas para un brief, todas las campañas que habían sido premiadas en Cannes, y a partir de ahí realizó anuncios que estaban basados en esos insights, en esos inputs, y empezó a crear campañas que podían ser más o menos creativas, pero que podían servir de base. Pues ese tipo de experimentos todavía están un poco denostados dentro de nuestro sector. Y mira, Manuel ha hecho un proyecto así, que luego si quieres, Manuel, nos compartes, analizando storytelling, con un proyecto. Y yo creo que ese tipo de investigaciones, de transgresiones y de por así decirte, de nuevos ecosistemas creativos, deben ser investigados dentro de nuestra industria, porque creo que es una de las más reticentes y debería ser una de las más naturales, ¿no? De empezar a embrace, Sí, ¿no? sí. Como tú decías. Sí, se ve la AI como en contra del proceso creativo. Obviamente tenemos que mantener la humanidad, el conectar emocionalmente, claro que sí. Pero bueno, mi mundo es que yo veo que hay demasiada conversación negativa, ¿no? No sé, Jacobo, también qué piensa de ello. No, me encanta que Ruth ponga el ejemplo de Macan, ¿vale? Para poner un poco de contexto, al final es una multinacional, un gran grupo, y al final es un gran grupo que tiene su parte de buscar la eficiencia, de buscar la producción, y eso va en contra también de la creatividad. Al final es una cadena de montaje de buenas ideas, obviamente, pero obviamente condiciona también es ser productivos y eficientes en ese sentido, con lo cual se podría llegar a crear un director creativo para un tipo de compañía, un tipo de producto. Ya lo hizo Lexus hace unos años. Lexus hizo una campaña basada con la inteligencia artificial, tirando de todo el histórico, y bueno, y el producto fue bueno. Fue las típicas imágenes de paisaje, con el coche, con el retrovisor, pero no fue nada innovador, ni mucho menos. ¿Fue perfecto? Sí, pero también es eso el punto. O sea, yo creo que, y volviendo a lo que decía antes también Jordi sobre el tema de la música, creo que la perfección
perfección es grotesca y justamente la imperfección es lo que hace las cosas únicas. Llevado al mundo de la música, y Luis también lo conocerá, ostras, cuando ves una guitarra casi de cadena montaje y es perfecta, dices wow, pero cuando ves las singularidades de una guitarra hecha a mano, una Washburn hecha por una persona que se dedica a hacer eso, en la imperfección está la magia, justamente, y la imperfección no deliberada, pues es algo que no tengo claro que un proceso tan matemático pueda llegar a lograr en ese Pero sentido. se puede utilizar como estímulo, no sé. A mí uno de los trabajos que más me han sorprendido por muchas razones y más me han gustado este año ha sido la campaña de Deepfake de Lola Flores. Sí. Entonces, y ahí abre una vía que hasta ahora había sido inviable, ¿no?, en nuestro sector. O sea, y ahí luego entramos, si queréis, en parte lícita o parte no lícita, ¿no? Si se puede resucitar a Lola Flores para vender cervezas, pues bueno, yo que soy de Cádiz y es de Cruzcampo, diría que sí, ya como base. Vamos, que vivo aquí en Cádiz, entonces, si es de Cruzcampo y de la tierra, sí, y luego ya discutimos. Pero fíjate, Ruth, que ahí la idea es la inteligencia artificial, no es resucitar a... O sea, que la gente no habla de Lola Flores, habla de inteligencia artificial. Durante años en nuestra industria, que somos así nos encanta coger todos los triggers y todos los hypes de innovación y utilizarlo como gimmicks, básicamente, como gimmicks. O sea, hace 12 años ya hacíamos temas en realidad aumentada para aplicaciones, que eran aplicaciones que pesaban 500 megas y que se veían vectoriales y eran feas. ¿Por qué? Porque la idea era la tecnología, no el facilitador. Entonces, ostras, no creo que seamos un buen ejemplo en la industria publicitaria, en la comunicación y el marketing, en cómo aplicar las tecnologías en un plató de productividad, ni mucho menos, sino más bien la idea es la tecnología, no realmente la idea, que es lo importante. Y eso que esta idea de Lola Flores, coño, está muy bien, la verdad, pero no, la inteligencia artificial es la excusa para hacerla mucho más grande. Deepfake, hace tiempo que hablamos sobre eso, me refiero a que está ahí, pero tampoco es, digo, ya hay rusos que lo hacían antes el tema Deepfake. ¿Por qué es mejor esta idea que no otras? Yo creo que, pues obviamente la excusa de meterle inteligencia artificial ha hecho que tenga un poco más de nombre, pero no es nuevo, ni mucho menos. Yo eso, Ruth, de las reticencias a la IA, es que es algo que no, que siempre, además en mi contexto tengo que combatir constantemente con eso. Yo me gusta mucho escuchar música contemporánea y tengo muchos amigos metidos en música y gente incluso en la Orquesta Nacional de España y es ellos escuchar algo electrónico y te dicen, o sea, es un dispositivo diabólico. Es decir, un sintetizador para mucha gente es, claro, no es un instrumento hecho con las manos de un artesano, como si Yamaha produciera los pianos a mano, yo es que flipo, y entonces es un instrumento diabólico, ¿no? Y, oye, no, detrás hay un conjunto de ingenieros que con todo su cariño pues han creado un dispositivo capaz de hacer muchas cosas y en la IA pues pasa lo mismo, parece que la IA nos la han traído unos extraterrestres para jodernos. No, coño, que la IA la hacemos nosotros. Es decir, vamos a ver, hay gente que tan pronto como os digo, le metes la etiqueta IA, ya tiene una percepción negativa. Es lo que yo os decía, si tú presentas tu creación, que la ha hecho una IA, pero la dices que la presentas tú, y hay gente que cambia su percepción respecto a eso, ¿no? Entonces, esas reticencias de la IA como si fuera algo diabólico, la nueva tecnología siempre está así. A mí me pasa en la música. Yo disfruto con una orquesta, ¿cómo no voy a disfrutar con una orquesta? Pero no tengo ningún problema en disfrutar de música electrónica. Yo creo además que estamos viviendo actualmente el proceso creativo de la humanidad, que es crear la inteligencia artificial inicialmente utópica, que es la general o la que sea igual al humano o superior al humano, ¿no? Pero solo esa idea de proceso creativo, como bien dice Jordi, al final la inteligencia artificial la crea el hombre, que el hombre llegara a crear algo superior a sí mismo, eso es una bomba, vamos, a nivel conceptual y de idea es brutal. Yo a mí hay una parte aquí que me interesa, que todavía no hemos planteado un poco el debate y es, al final creo que estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial va a fomentar, a amplificar o a transformar de alguna manera la manera que tenemos de pensar, de crear y el proceso creativo. Si esto va a ser fundamental, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones y incluso hoy en día este debate en la sociedad no se vea como algo negativo, sino que se empiece a utilizar, a fomentar
y al final hacer de una manera en la que veamos eso como una herramienta y como un ecosistema y no como algo negativo. Y a mí me preocupa, no me preocupa, sino que me interesa fundamentalmente toda la parte de nuevas generaciones que van a nacer con la inteligencia artificial casi embebida. Si no sabemos ni cómo, si antes decíamos que eran los nativos digitales, ahora van a ser los nativos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues mira, mi niña cuando tenga 15 años seguro que se levanta, se acuesta y con una inteligencia o interactuando con dispositivos desde voz hasta seguro que hace la compra a través de un avatar y todas las interfaces que va a tener de inteligencia artificial dentro de su vida. Entonces, ¿cómo hacemos? Creo que es una parte muy interesante que estas nuevas generaciones, para mí, vean la inteligencia artificial como algo creativo, igual que la tecnología es una herramienta para poder crear. Y yo creo que ahí tenemos, por un lado, una oportunidad y también una responsabilidad de que estas nuevas generaciones vean que este es el futuro que viene, porque es bastante difícil de parar por todo lo que estamos comentando. Y seguro pues que Jordi, que estáis en la universidad, Manuel, bueno, y casi todos los que estamos aquí, trabajamos y damos clase y divulgamos en universidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este caso que estamos divulgando y que estamos viviendo para que esas nuevas generaciones lo vean como una oportunidad y para mí como una oportunidad creativa, ¿no? Pero Ruth, una pregunta, ¿no crees que será tecnología invisible, me refiero, ya en ese punto? O sea, que no será algo que ni te plantearás. Es como cuando yo a veces hablo con gente de la agencia más jóvenes, de 20 años, y hablo, de repente me salió de conectarte a internet, me refiero, y el hecho de conectarte es algo que dentro de su mentalidad y de su cabeza no existe como tal. Exacto. Para mí sí, porque me conectaba y hacía un ruido y tenía un aparatito conectado. Para ellos ya, o sea, no existe el hecho de conectarse, estás conectado, vives conectado. Sí. Es que realmente son conceptos que a lo mejor para las generaciones actuales o anteriores nos parecen como cosas súper extrañas o negativas. Pero como por ejemplo conectar una computadora, un ordenador, una inteligencia artificial al cerebro. Es como, ¡ah! Madre mía, ¿qué vamos a hacer? Pero esto con las nuevas generaciones lo van a ver como algo totalmente natural, es que es el progreso. Lo que pasa es que es normal que estos debates, que la evolución va tan rápido que no nos permite ni siquiera debatirlo, llega un momento que, pero las nuevas generaciones, como dice Jacobo, será transparente, lo verán como algo natural y positivo, no habrá debate. Sí, yo creo que el foco, de hecho, es cambiar el foco de la pregunta a las generaciones actuales, porque son las que tienen resistencia al cambio, resistencia a la evolución. Como bien decís, las nuevas generaciones para mí es una adopción natural de todo eso. Yo creo que con lo que ha dicho Ruth, o sea, yo creo que una parte importante es dejar de contribuir a la narrativa negativa de la tecnología en cada oportunidad que se nos presente y sobre todo a cada uno de nosotros que estamos en el... Yo creo que ya vale, ¿no? De narrativa negativa, ¿no? Y sobre todo pensando en ¿no? Y sí, o sea, yo creo que sí, que hay mucho de la tecnología va a ser invisible, pero yo creo que es importante diferenciar entre no queremos que lo usen como consumidores, no queremos que vean la inteligencia artificial como, vale, sí, ha estado ahí toda mi vida, ¿no? Sino yo creo que es muy importante, y lo que decía también Ruth, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad como padres, madres, en un mundo impulsado por la tecnología, conseguir que nuestros niños conecten con el mundo de la tecnología y no solo como consumidores, sino también como creadores. Entonces yo creo que ahí sí que es muy importante, o sea, sí, están todas estas historias, ¿no? De cómo las grandes marcas están, digamos, trabajando con inteligencia artificial y tal, ¿no? Pero a mí realmente de todo el debate que hemos tenido, a mí lo que como madre, lo que yo me voy a llevar como madre es los ejemplos que hemos puesto de cómo cada uno de nosotros podemos usar la inteligencia artificial como individuos, ¿no? Yo, si os soy sincera, yo en esto no había pensado hasta hace muy poquito. Me refiero... Sí, escuchas eso, lo de las grandes marcas, ¿no? Los grandes proyectos que salen en la prensa, de cómo todo el mundo parece que está usando la inteligencia artificial, pero así a nivel individual, pues a mí no se me había ocurrido. Cómo yo, Miriam, podía usarla, por ejemplo, con las historias de Ceros y Ona, ¿no? Y yo creo que muchos de nuestros hijos tampoco, aunque vayan a ser, llámalos nativos digitales o vayan a nacer con ellos, vayan a crecer con ellos y vean todo esto de una manera invisible, ¿no? Entonces... Fue hablando unos días con Ruth, estamos preparando juntas otro webinar para Cádiz AI en junio y vimos la noticia de la inteligencia artificial en la que ha trabajado Manuel. Y entonces dijimos, oye, mira, voy a escribirle
y que me cuente, ¿no? Porque, a ver, es Manuel, está ahí en la Universidad de Cádiz, ¿no? Yo soy de Cádiz, que esto es una cosa real, que esto es una cosa que está a mi alcance, ¿no? Y ver si hay alguna manera de encajarlo en mi proceso creativo. Yo, Miriam, desde aquí, ¿no? Y así dándole vueltas, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Viendo los tropos y viendo algo como una opción. O sea, a mí esto no se me había presentado. Tú me hablas de esto hace 3 meses y yo no me hubiera identificado como algo para mí, ¿no? Y una opción, ¿no? Y es muy emocionante simplemente el hecho de que esa IA y el resultado de los datos con los que ellos han trabajado, ¿no? Puedan darme pistas a mí como escritora, yo aquí en mi casa, ¿no? E informar algunas de las decisiones que estoy tomando y comunicárselo a mi hijo de 4 años y decirle que estoy trabajando de esta manera. Y ya para cerrar, o sea, a mí particularmente lo que me apasiona todo esto es eso, ¿no? Pensar que la inteligencia artificial, como decís aquí, ¿no? Lo que pretendéis con el Spain AI, ¿no? Si conseguimos democratizarla, puede formar parte del proceso de creación de cualquiera de nosotros. Ahí está el cambio. Y ya os contaremos cómo resulta la historia, que vamos a escribir una historia de Cerus y Ona para contarle a niños lo que es la inteligencia artificial. Ya veremos si somos capaces de resolverlo. Eso sí que es suprahumano. Ahí estamos. Eso sí que es suprahumano. Eso es suprahumano. Eso es suprahumano, ¿eh? Si lo conseguís. Yo tengo una duda, porque todo el mundo dice que el aspecto de creatividad de las máquinas y es lo único que va a hacer que la inteligencia artificial pues no nos supere, ¿no? Entonces, Patri, te hemos perdido. En no la materia, pues bien. me gustaría saber vuestra opinión. Patri, no te escuchamos bien. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, Manuel, ponte en silencio, por favor. Poneos en silencio si no habláis porque se oye. Sí, perdona, es que es inestable la red. Quería preguntar que, bueno, que todo el mundo dice, o todos los artículos que leo, dice que lo único que nos diferencia de las máquinas y por tanto lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial es la parte de la creatividad. Entonces, que gracias a la creatividad la inteligencia artificial no nos va a superar, ¿no? Por ejemplo, Dalí va a ser Dalí siempre y que no va a haber la inteligencia artificial mejor que Dalí. Un compositor va a ser mejor siempre que, aunque hay casos que, bueno, pues que la música lo genera una inteligencia artificial. Entonces, bueno, mi pregunta, dado que hoy estamos rodeados de gente especialista en la materia, ¿no? De creatividad, ¿qué es lo que pensáis vosotros? Bueno, Patri, yo siento decirte que no hay artículo científico serio que pueda argumentar tal cosa. Es decir, en estos momentos no hay una gran división incluso en los grandes expertos en inteligencia artificial, donde puedes tener, yo que sé, a un Geoffrey Hinton que sí que cree que se puede llegar a superar las capacidades cognitivas del ser humano y es uno de los godfathers de la inteligencia artificial, pero hay otros godfathers de la inteligencia artificial que te dicen lo contrario. Y el problema es porque en estos momentos, evidentemente, aquí hay una gran incógnita, que es, evidentemente, la parte, digamos, o los misterios que aún quedan por desvelar respecto a nuestras propias capacidades cognitivas y cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, me revienta mucho, me cabrea mucho leer determinados artículos en los que se afirma, incluso de manera muy tajante, las limitaciones de la IA. Y perdóname, yo no veo ni una ecuación en ellos, ¿no? Y entonces a mí o me pones, yo soy muy amigo de un compañero mío que es catedrático, José Hernández Orayo, que tiene un libro que se llama The Measure of All Minds, y él es un gran investigador en este campo donde intenta sacar de la inteligencia artificial el factor humano, a la hora de que cuando hablemos de inteligencia y medirla, dejemos de hablar del ser humano, que es como si en aeronáutica, pues no sé, comparábamos la unidad de vuelo fuera el gorrión, ¿no? No, ellos están investigando, evidentemente, en formalizar el concepto de inteligencia, medirla, etcétera. Entonces, ellos lo hacen en base a ecuaciones, ellos lo hacen en base a razonamientos formales, ellos lo hacen de una manera muy seria, metódica.
cuando se habla de las limitaciones actuales de la IA, se hace desde un criterio bastante subjetivo, tanto para llegar a la conclusión de que vamos a superar al ser humano como en el sentido contrario, ¿vale? Entonces, en estos momentos no hay nadie que pueda afirmar y que sea creíble en el mundo científico que no vamos a poder conseguir determinadas cosas, y al revés, estamos en esa fase. Bueno, Jordi, Y, no, pero yo una cosita, tú sabes que te voy a dar siempre contrapunto en ese sentido. Ni pueden decir una cosa ni pueden decir la otra. Es decir, ahora mismo Efectivamente, están, lo he dicho, claro, sí, ni sí, una sí, cosa ni sí. la otra. O Pero sea, de todas y formas ahí Jordi, está. perdona que te interrumpa, pero ¿tú crees que la computación cuántica, que parece ser que ahora empiezan a venderse, ¿no? De manera comercial, por lo menos IBM, los ordenadores cuánticos, va a permitir que la inteligencia artificial se desarrolle, se consiga antes la singularidad y, bueno, pues nos podamos complementar de alguna manera, ¿no? Humanos, por así decirlo. sin lugar a dudas, Máquina-humano. una de las primeras consecuencias de la computación cuántica es que determinados problemas de naturaleza exponencial van a dejar de serlo. Entonces, eso matemáticamente tiene unas características Además, espectaculares, ¿no? Y la otra ya, es que si ves los últimos estudios respecto, por ejemplo, a conciencia en el ser humano, hay neurocientíficos que opinan que justamente la conciencia no ha sido algo buscado, sino es una consecuencia de la actividad neuronal intensa de nuestro cerebro y que se basa en fundamentos cuánticos y los campos magnéticos que ahí se generan, ¿no? Hay muchos misterios, hay bueno, es un muchos misterio, sí. temas y en cualquier caso, como bien dice Plácido, no podemos demostrar ni una cosa ni la contraria, ni podemos decir de forma tajante que ciertos procesos creativos nunca van a ser abordados por una IA, ni podemos decir lo contrario, ¿vale? Pero aquí, claro, cada uno tiene su propia idea, ¿no? O su propia predisposición, ¿no? Chicos, pues parece increíble porque la verdad que está súper apasionante el debate, pero son las 9:05. O sea, es que se nos ha pasado volando. Sí, se nos pasa volando Entonces, el tiempo. se ha pasado volando. Si os parece, vamos a ir cerrando y voy a ir diciendo por orden una frase que esto es súper publicitario. Me dais un titular para terminar la sesión de hoy y que podamos ir cerrando. Miriam, porfa, ¿me compartes un titular como frase de cierre para el día de hoy? Sí, a ver, yo después de este debate tan maravilloso, la verdad es que me voy con muchísimas ideas, creo que me quedaría con este headline: crear con la tecnología una tarea de todos. Y para potenciar esta vertiente más creativa de la tecnología, a la que hoy entre todos le hemos dado un poco de luz, nos voy a poner una microacción, como se dice en inglés. Y un poco también ligado a cómo cambiar esa narrativa, ¿no?, en torno a la inteligencia artificial y la creatividad. Y es que compartamos todos en casa, y esto va sobre todo a madres y padres, ¿no?, algunos de los ejemplos que hemos comentado esta tarde y ver qué pasa. Que a veces con el trajín del día a día también es fácil pasar por alto la capacidad que tenemos nosotros mismos de inspirar a nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y en un mundo que la tecnología es tan importante, es nuestra responsabilidad el llegar a emocionarles y buscar distintas formas que nos ayuden a conectar con ellos. Yo me quedaría con eso. Mil gracias, Miriam. Estupenda reflexión. Gracias por tenerme con vosotros, ha sido un placer. Manuel, ¿quieres compartirnos un titular de cierre? Sí, bueno, Te perdemos. ¿Sí? ¿Me perdéis? Ahora. Ahora sí. Vale, bueno, os decía. Yo creo que la IA para quedarse, eso no hay ninguna duda y no hay que tenerle ningún tipo de miedo y siempre hay que utilizar una narrativa positiva, pero hay que utilizar una narrativa positiva en el sentido de no puede depender que la IA ha venido para reemplazar al ser humano. Es una narrativa negativa cuando dices que va a reemplazar a lo que está claro es que la IA ha venido para ayudarnos y tendremos que aprender a convivir con ella. Ahora mismo está en un estado de desarrollo y dentro de 50, 100 años se desarrollará de forma bestial, ¿vale?
y atento a las implicaciones éticas y a las implicaciones que esta nueva tecnología nos pueda derivar. Del mismo modo que Internet ha cambiado el modelo de negocio y han surgido nuevas implicaciones éticas, por ejemplo, de dónde pagar impuestos si vives en un sitio y te puedes ir a otro sitio. Se han creado ciertos problemas éticos que antes no existían. Pues con la IA pasará igual y hay que estar atentos, no asustarse y saber manejarla como una herramienta más. Pues mil gracias, Manuel, por compartir tu reflexión. Jacobo, Muchas gracias a vosotros. ¿me compartes un titular, porfa? Claro, sí, sí. El primero que iría más en bromas, que las agendas nunca se cumplen, que es lo que nos ha pasado hoy. Y lo segundo, es un pensamiento muy básico. Yo realmente creo que ni lo irracional, ni el ingenio, ni la genialidad se pueden picar en Python, con lo cual creo que en eso tenemos una ventaja todavía. Pues mil gracias. Luis, ¿compartes un titular? Sí, yo te diría algo así como humanos, inteligencia artificial, la nueva dupla creativa. Fenomenal. Mil gracias. ¿Plácido? ¿Plácido? Está en silencio. Sí, si quieres, déjame a mí al final para el cierre, si quieres. Perfecto. Pues Jordi, si nos compartes un titular, porfa. Sí, yo diría que ahí no estoy de acuerdo con Jacobo. Yo creo que la creatividad y la inteligencia sí que se puede picar en Python, pero tengo una intensa contradicción interna, y es que me encanta ir a tomar una copa y escuchar música en directo hecha por humanos, o disfrutar de cómo mi madre me canta, ¿no? Una canción, ¿no? Es esa contradicción. Saber que en el fondo tengo la idea de que vamos a poder replicar nuestras capacidades, pero no dejo de ser humano y no dejaré de serlo. Seguiré prefiriendo el canto de mi madre. Pues mil gracias. Al final es el lado humano, ¿no? Y Patri, ¿quieres compartir un titular? Sí, yo estoy un poco en lo que dijo Jordi, que yo creo que el complemento de inteligencia artificial y humanismo, por así decirlo, va a ser, bueno, pues fundamental, ¿no? El humanismo digital yo creo que es a lo que vamos encaminados, y la inteligencia artificial va a ayudar precisamente a complementar lo mejor del humano, ¿no? Perfecto. Pues millones de gracias, Patricia. Si quieres tú hacer el cierre, Claudio, Plácido. Me ha bautizado. Te he cambiado el nombre. Yo no he dicho la mía. Yo no he dicho la mía. Ahora bueno, di tú primero la tuya si quieres, y yo hago la del cierre y luego ya. Ya sabéis que soy muy de inspiración y de co-creación y de equipo. Y la verdad que insisto en que para mí, como profesional, como divulgadora y como empresaria, para mí la inteligencia artificial es la nueva musa del siglo XXI. O sea, para mí me hace evolucionar como artista, me hace replantearme el nivel de relación que queremos y las nuevas modalidades de relación y de creación humano-máquina y máquina-humano, y me hace plantearme al final qué nos hace más humanos, qué nos hace más creativos y cómo podemos amplificar y retroalimentar, ¿no? Entonces, para mí sería que, y ya lo dije en otro Clubhouse, que es la nueva musa del siglo XXI. Y bueno, yo como cierre, yo me acuerdo que uno de los vídeos que cuando hace 2 años empezaba a explicar inteligencia artificial, la primera imagen que ponía era la de pinturas rupestres, muy antiguas. Concretamente había una cueva en Argentina, la Cueva de las Manos, y la reflexión que hacía es un poco como este debate de la inteligencia artificial, cómo toca la sensibilidad o la esencia del ser humano, ¿no? Y eso es apasionante, ¿no? Porque realmente lo toca y lo abarca todo. Realmente nos pone en un momento de la historia en que el humanismo, o definir qué es el ser humano o qué queremos ser en el futuro como seres humanos y cuál debe ser o cuál queremos que sea la experiencia humana, es justamente ese proceso creativo. Es decir, el proceso creativo de la humanidad va a ser crear esa inteligencia artificial que no nos va a sustituir, sino nos va a convertir en algo más, ¿no? Y ese camino, desde el punto de vista humano, a mí yo creo que es apasionante, ¿no? Y lo estamos viviendo. Entonces yo creo que tenemos que disfrutarlo. Pues nada, mil gracias a todos y os animamos a que el próximo miércoles tenemos otro debate súper interesante sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial,
Y millones de gracias a todos por haber compartido esta hora y media que se ha pasado volando. No han sido dos, ¿eh? Hoy ha sido un poquito más corto. Un abrazo a todos. Luego. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches, hasta luego a todos. Buenas noches. Adeu.